para comenzar y continuar con nuestro programa. Hablamos de la infraestructura, pero hoy vamos a hablar de la infraestructura física. Ustedes saben que el Estado necesita comprar maquinaria en algunos casos, necesita comprar equipo, necesita construir carreteras y obras públicas. Pues cuando nosotros estamos hablando de eso que necesita el Estado, estamos hablando de inversión pública física. Entonces, la inversión pública física es el gasto que realiza el Estado en maquinaria, en equipo, en construcción de carreteras y obras públicas que realiza el gobierno central y que también podrían realizar los gobiernos locales, las instituciones y empresas públicas descentralizadas autónomas, financieras y no financieras. Con esta inversión pública física prácticamente estamos concluyendo el punto número 7 del programa y entraríamos a lo que es el punto número 8. Es importante que nosotros recordemos cuando hablamos de la actividad financiera del Estado, dijimos que el Estado necesita del pago de los tributos para agenciarse de los fondos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. Dijimos que el Estado puede obtener ingresos de impuestos, de donaciones, haciendo uso del patrimonio, de los bienes patrimoniales que posee y que también podía contratar el crédito público. Que ese crédito público se lo puede dar una persona individual, una persona jurídica, se lo puede dar internamente o externamente. Eso fue lo que nosotros vimos en ese momento. Pues ahora nos vamos a imaginar que el Estado se quedó sin recursos, que no tiene de dónde sacar dinero para poder beneficiar a toda la población y que va a hacer uso del crédito público. Y la utilización del crédito público le va a generar lo que es la deuda pública. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros del crédito público y deuda pública? Vamos a ver definición de crédito público, clasificación de crédito público, definición de deuda pública y clasificación de deuda pública, y vamos a ver las discusiones que se han dado sobre crédito público y deuda pública y su incidencia en la economía guatemalteca. Lo que sí quiero que establezcamos claramente y que quede de esa manera es que cuando yo utilizo el crédito público, tengo la obligación de pagar el dinero que me ha sido prestado. Y ahí precisamente es donde aparece la figura de la deuda pública, que es la cantidad de dinero que yo debo de pagar, ya sea interna o externa, a una persona individual o jurídica o a un inversionista nacional. Voy a parar un momentito porque voy a dar ingreso a los compañeros. Permítanme que voy a dar aquí. Voy a dar ingreso a los compañeros. Entonces, haciendo esa introducción, hablaremos de lo que es, voy a ingresar aquí. Bueno, entonces aquí está. Vamos a hablar de esta figura. Cuando vimos el tema también de los recursos públicos, tal como lo explica Héctor Villegas, ustedes saben quién es Héctor Villegas y Héctor Villegas es considerado un clásico en el derecho financiero. En ese momento nosotros dijimos que entre los ingresos del Estado
se encuentran los recursos que se obtienen de la utilización del crédito público, que también es llamado por algunos doctrinarios como empréstito, y que tanto el crédito público o el empréstito originan la figura de la deuda pública. En su significado comercial y más conocido, el término crédito implica la fama o la reputación de que una persona goza para satisfacer sus compromisos. Entonces, lógicamente, si nosotros tenemos esa confianza y en esa confianza nos están pagando nuestros créditos, nosotros lógicamente sabemos que la fama que tenemos que tener es de poder cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, si cumplimos con nuestras obligaciones, vamos a encontrar qué persona nos pueda otorgar el préstamo. Y es como ocurre actualmente. Si ustedes no pagan la tarjeta de crédito en el ámbito individual, ¿qué les pasa? Si ustedes no pagan la tarjeta de crédito en el ámbito individual, no van a tener una buena fama. Y lógicamente van a estar anotados en la lista negra de las personas que lógicamente no pagan ningún tipo de impuestos. Entonces, de impuestos que no pagan sus créditos. Y con esa fama nunca más les van a volver a prestar. Entonces, sí tengan claro eso, que en su significado comercial y más conocido, el término crédito, ¿qué implica? Implica fama o reputación de que goza una persona para satisfacer sus compromisos. En materia presupuestaria debemos de entender por crédito, pero solo en materia presupuestaria, la autorización que se concede a la administración para realizar gastos hasta cierta cuantía. Cuando nosotros hablamos de una definición de crédito público, a donde primero tenemos que ir es al diccionario de la Real Academia Española. Etimológicamente, crédito significa dos cosas. Significa dar o significa creer. Lo que significa crédito público es la facultad o la capacidad que tiene un Estado para contraer deudas. Y como les dije anteriormente, como todo crédito, está fundamentalmente basado en la confianza de que el deudor, en este caso el Estado, habrá de cumplir el compromiso que contrae al solicitar el crédito. Voy a detenerme un poquito porque voy a ingresar a 2 personas y ahorita voy a pasar la lista de asistencia. Cuando tenemos 55 alumnos. Vamos a poner la hora a las 19:14. 55 preguntas. Todavía le vamos a dar ingreso a la compañera aquí. Serían 56 personas. Bueno, muchas gracias. Entonces, seguiremos. Bueno, entonces, como todo crédito, como les digo, y quiero que lo tengan claramente establecido, está fundamentalmente basado ¿en qué? En la confianza de que el deudor, en este caso el Estado, va a cumplir el compromiso que contrae al solicitar el crédito. Cuando el Estado hace uso de su crédito público y obtiene en préstamo cierta cantidad de dinero, se origina la llamada deuda pública. Cada vez que ustedes prestan un dinero, se los da, aparece la deuda pública. Cada vez que ustedes encuentran quién les presta el dinero que están solicitando, cuando les dan ese dinero, efectivamente surge la deuda pública. El crédito público tuvo su desarrollo en una época relativamente reciente.
la cual podemos ubicar en los últimos días del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX. Antes de esto, los gobiernos recurrían al crédito público tan solo ocasionalmente, por importes reducidos y con mayores dificultades en la actualidad. El crédito público por algunos doctrinarios es considerado como un recurso financiero y muchos dicen que es un arbitrio relativamente moderno y podría decirse que en su forma actual nace y se desarrolla en el siglo XVIII para adquirir después del siglo XIX y particularmente en el presente un inmenso desarrollo. Clasificación del crédito público. La clasificación fundamental del crédito público, la más cajonera, la más conocida, en donde se ponen de acuerdo la mayoría de doctrinarios, es aquella que distingue entre el crédito público interno y el crédito público externo, que da origen a su vez a una clasificación de la deuda pública que se deriva del uso del crédito público también, entre la deuda pública interna y la deuda pública externa. Crédito público externo es aquel de que goza un Estado en otros estados extranjeros o entre los inversionistas particulares externos. Lógicamente, si yo, Estado, voy a solicitar un crédito, y es externo, quiere decir que me voy a ir fuera de la República de Guatemala y lo voy a ir a conseguir en el extranjero. Eso también tiene otra consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el pago no va a ser en moneda nacional, sino que va a ser en moneda extranjera. Y el crédito público interno es aquel de que goza un Estado dentro de las esferas de su propia economía nacional. Y esto también tiene una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Que la moneda va a ser nuestra moneda nacional, que es el quetzal. Pero ahora con la ley de libre negociación de divisas tendremos nosotros que elegir si queremos dólares, el equivalente en quetzales o qué es lo que decidimos. El crédito público externo, como ya lo dijimos, cuando el Estado hace uso de este arbitrio financiero, obtiene los fondos que necesita. ¿De quién obtiene los fondos que necesita? De un Estado extranjero o dentro de una economía extranjera. Dígase o entiéndase particulares o instituciones de crédito. Y de esta forma es como se origina el crédito. El uso del crédito público externo es independiente del crédito público interno. Y así puede suceder que un Estado no logre obtener crédito público externo, pero por el contrario, conserve un cambio intacto de su crédito interno o al revés, que no consiga dentro de las esferas de Guatemala que le otorguen un crédito, pero tiene intacto su crédito público externo. O sea, no es que primero tenga que irse al crédito público interno y después al externo, sino el Estado decidirá a quién le va a hacer el préstamo y lógicamente es importante saber quién es. Las necesidades que originan esta forma de crédito público son también diferentes a las que origina el crédito público interno. El uso de crédito público externo puede corresponder a la falta de capitales nacionales que sean disponibles en ese momento para satisfacer la necesidad crediticia del Estado o a la necesidad de procurar moneda extranjera para compra de abastecimiento. El crédito público interno se origina cuando el Estado necesita de este recurso extraordinario que puede obtener dentro de sus propias fronteras los recursos monetarios que necesita o ingresos que puedan hacerse con la moneda nacional.
Los efectos económicos que se originan del crédito público externo son también diferentes a los que se originan con el crédito público interno. Mediante el crédito público externo solicitado en el extranjero, eso es lo que tenemos que tener claro, que uno pasa las fronteras nacionales y el otro no. Dice el crédito público, un momentito, permítanme. Entonces les decía que el crédito público externo proporciona capital al Estado, que éste puede emplear con fines productivos o para financiar los gastos externos de una guerra, que lógicamente no es el caso nuestro. O para otros objetos, el servicio de esta deuda se ha originado y va a representar en el futuro un desplazamiento de su renta nacional hacia el extranjero. ¿Y cómo es que está representado este desplazamiento de la renta nacional? Con la amortización de la deuda y el pago de los intereses. Porque eso sí tenemos que estar clarísimos. Y lo que tenemos que estar claro es que cuando nos prestan algo hay que pagar intereses. Y lo vamos a pagar durante el tiempo determinado cuya exigencia nos la plantee precisamente nuestras autoridades. Este peso económico puede influir sustancialmente en el desenvolvimiento futuro de la economía del Estado deudor. Y ello impone la necesidad de analizar estos efectos antes de recurrir al crédito público externo. Así como el deber de efectuar más tarde operaciones sobre deuda pública externa con el objeto de aminorar el peso económico de ella, operaciones que estudiaremos más adelante. Volvemos a repetir, ¿qué es crédito público interno? Es el que tiene un Estado dentro de las esferas de su propia economía nacional para obtener los capitales que necesita. La posibilidad de hacer uso de este recurso financiero depende ¿de qué? De los capitales nacionales disponibles en el momento en que yo necesito el dinero. Y también del objeto a que habrán de destinarse los fondos provenientes de esta forma de crédito público. Los efectos económicos de este crédito que se producen son también profundamente diferentes a los del crédito externo. En efecto, cuando el Estado hace uso de este recurso, traspasa el poder monetario desde la economía privada hacia el sector público, restándole al sector privado el poder de tomar decisiones económicas con los fondos que el Estado se ha procurado, los que pasan a poder de este. El peso futuro sobre la economía nacional será también diferente porque el servicio de esta deuda, amortización e intereses quedará en manos de la economía nacional y concretamente en poder de los tenedores de los títulos de esta deuda. Como el Estado habrá de utilizar esta deuda con una parte de los ingresos públicos que se obtengan en el futuro para conocer el peso de esta deuda, representa sobre la economía nacional y sobre los distintos grupos económicos, tiene la obligación de hacer un análisis. Y ese análisis tiene que ser sobre la naturaleza de los gastos públicos que tiene que asumir el Estado.
¿Qué es lo que tiene que analizar? Voy a parar un momentito para darle ingreso a una compañera. ¿Qué es lo que hay que analizar? Bueno, lo que hay que analizar primeramente, ¿qué es? Primeramente es que parte de ellos proviene de sus dominios, que pudo contribuir a formar el uso de este crédito. Y enseguida, ¿cuál es la estructura del sistema impositivo del Estado? Y la incidencia de los impuestos sobre las distintas economías privadas o grupos económicos, ya que son estos los que proporcionan al Estado los ingresos públicos con que se sirve la deuda pública interna. En el análisis económico de la deuda pública volveremos a hablar sobre estos temas. Y aquí nosotros podemos sacar una conclusión. Si todavía estamos pensando sobre por qué vamos a utilizar el crédito público o deuda pública, o necesitamos una justificación de la utilización. Creo que aquí deberían de poner mucha atención para comprender de manera correcta este tema. Hay un autor que dice, como conclusión, podemos indicar lo siguiente, que el Estado tiene momentos concretos en los cuales los fondos que tiene en la Tesorería Nacional no son suficientes. Recuerden ustedes que la Tesorería Nacional, en el caso de nosotros, es una dirección del Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, cuando el Ministerio de Finanzas Públicas, concretamente a través de la Tesorería Nacional, no tiene fondos suficientes para cubrir ciertos gastos, tenemos que tener claro que esos gastos no pueden esperar. Y si nosotros ponemos un ejemplo, tendríamos que poner el pago de sueldos. Eso es algo sagrado que no puede esperar. ¿Por qué? Porque atrás hay una familia, hay hijos, hay colegio, hay casa, hay comida, y eso causaría un gran problema. Entonces, cuando el Estado tiene esos problemas de insolvencia, tiene que conseguir los fondos sí o sí. Y para conseguir esos fondos es que utiliza la figura del crédito público, que regularmente, dice este autor, es a corto plazo. ¿Por qué? Porque rápidamente van a ser reembolsados. Duda, pregunta, comentario de esta conclusión a la que hemos llegado. ¿Tienen todo claro o hay algo que no está claro? Este es el momento en que lo debemos de aclarar. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? ¿Ya se durmieron? Bueno, entonces yo doy por sentado que está entendido eso. Gracias, Marvin. Gracias Ana Gabriel, tenemos que llegar a pensar que la utilización del crédito público debe de ser algo excepcional. Debe de ser algo restringido para gastos extraordinarios, dicen algunos, y no para gastos considerados normales, dicen otros. Pero realmente yo lo que creo es que el crédito se utiliza cuando tengo urgencia de pagar gastos que ya están debidamente presupuestados. Como les puse el ejemplo de los sueldos y salarios. A pesar de que la burocracia en el Estado ha crecido en 100%.
y la atención deficiente a todas las personas ha crecido en un 100%. Hoy usted va a una oficina pública y todito es problema. Si es que no encuentra a la señorita que amaneció enojada. Si no, es que le van a atender y casi le tiran los papeles en la cara, porque no tenemos esa vocación de servicio que deberíamos de tener. O sea, porque al servidor público le pagan por atender a la persona que llega es la que genera su sueldo. Lógicamente, si obtenemos el crédito público, inmediatamente vamos a adquirir la deuda pública. Hasta aquí, nosotros hemos usado el término crédito público, que corresponde como concepto a la posibilidad de que el Estado obtenga mediante una promesa de pago los fondos públicos que necesite, ya sea interna o externamente. Y aquí la respuesta sería en donde me lo den. Si yo lo consigo en Guatemala y me lo dan rápido, lo consigo aquí. Y si me tengo que ir a Estados Unidos, lo tendré que conseguir en Estados Unidos. Es importante que sepamos que el crédito público es el compromiso que contrae el gobierno de un país. En ella normalmente se incluyen no solo los préstamos autorizados por el gobierno central, sino también los que contraen organismos regionales o municipales, instituciones autónomas y empresas del Estado, ya que los mismos quedan formalmente garantizados por el gobierno central. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hace como 3 años, donde está el Estadio Revolución de la universidad, había un gran rótulo que decía que se había hecho un préstamo para remodelar el estadio y quien era el garante del pago del préstamo era el gobierno central mediante un contrato que se realizó. La deuda se define por muchos autores como un instrumento financiero de naturaleza pacífica para el ente emisor. El ente emisor puede ser un país, puede ser un departamento o puede ser un municipio que busca en los mercados nacionales o extranjeros captar fondos bajo la promesa futura de pago y una renta fijada por una tasa. Pero cuando el Estado hace uso de un crédito y obtiene los recursos que requería, lo que se origina es la deuda pública. Si ustedes miran, crédito público y deuda pública no son conceptos idénticos. Pero en los estudios financieros, cuando se elabora, se usa indistintamente. Por eso es que nosotros vamos a usar de aquí en adelante el término deuda pública. ¿Para qué? Para referirnos a su naturaleza técnica y como consecuencias económicas y financieras, como sinónimo del uso del crédito público. La deuda pública está representada por todos los compromisos. Esos compromisos son monetarios o en dinero, externos o internos, directos o indirectos del Estado que se han originado por el uso de su crédito público. Clasificación de la deuda pública. En el estudio de la deuda pública, tomada esta, si pensamos que deuda pública son el conjunto de compromisos monetarios de un Estado, se formulan diversas clasificaciones atendiendo varios puntos de vista. Aquí es importante
e interesa referirse a ellas porque las caracteriza las distintas partes en que puede dividirse la deuda pública y porque esas características determinan sus efectos y consecuencias, así como las pueden hacerse con las diferentes clases de deuda pública. Vamos a hablar en primer lugar de la deuda pública tanto interna como externa. Es aquella que corresponde al uso del crédito público externo del Estado y que se caracteriza porque el acreedor o acreedores de esta deuda son o un extranjero o un inversionista extranjero. Es también característica de esta deuda externa la circunstancia de que la suma debida no está expresada en moneda nacional del Estado deudor, sino en una moneda del Estado acreedor de la deuda. La deuda externa es cuando el pago debe hacerse en el exterior, mediante una transferencia de valores y especialmente cuando se aplica una ley extranjera. Y Guatemala ha suscrito varios préstamos de este tipo, el Fondo Monetario Internacional, la OEA, que no están en Guatemala, sino que son quienes son organismos que proporcionan crédito desde el crédito público externo. La deuda pública externa es la suma de las deudas que tiene un país. ¿Con quién tiene deudas el país? Con entidades extranjeras. Y se compone de deuda pública, la contraída por el Estado. O sea, lógicamente, la deuda contraída por el Estado en el extranjero es la suma de deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Ahora, interna. Cuando nosotros hablamos interno, tenemos que pensar en nuestro territorio nacional. Deuda pública interna es la que se origina por el uso del crédito público de un Estado dentro de su propia economía nacional. Deuda pública interna es aquella que se emite y se paga dentro del país, siendo aplicables las leyes nacionales y teniendo jurisdicción en los tribunales nacionales. Deuda pública interna es la que se origina por el uso del crédito público interno y comprende todas las obligaciones contraídas por el gobierno con acreedores nacionales, que pueden ser personas individuales o jurídicas. Pero esta deuda, tanto interna como externa, puede dividirse en deuda pública consolidada y deuda pública flotante. ¿Cuál es la deuda pública consolidada? Es un tipo de deuda pública a largo plazo y proporciona al Estado deudor un periodo más o menos largo para cancelarla o para hacerla efectiva. Otro autor dice que esta deuda pública consolidada es aquella deuda pública permanente, atendida por un fondo que no requiere el voto anual de los recursos correspondientes. La deuda pública consolidada se subdivide en reembolsable y perpetua. Yo aquí puse se divide porque así es como la tiene un autor. Pues lógicamente se subdivide en reembolsable y perpetua. Hasta aquí en donde vamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios o todo claro? Bueno, ante ese silencio, yo entiendo. Claro, licenciada, gracias. Muy amable, gracias. Entonces. Todo claro, gracias, licenciada. Muy amable, gracias. Dice, ahora vamos a hablar de la deuda pública consolidada
que tiene otro apellido que le agregamos que es reembolsable. Esta se concreta Entonces les decía que deuda pública consolidada reembolsable se concreta cuando el Estado deudor contrae el compromiso de devolver por pagos parciales o en un periodo determinado el capital que le fue prestado y los intereses del mismo. Los intereses del mismo. Deuda pública consolidada que tiene el apellido perpetuo. Es cuando no existe vencimiento de la misma y por lo tanto nunca es reembolsable, porque nunca será reembolsado lo que se prestó y a cambio su titular cobrará de manera perpetua los intereses que fueron pactados en su momento. Aquí el Estado puede ganar o puede perder. Dependerá mucho del plazo de la deuda, pero doctrinariamente existe y quería que ustedes lo supieran. Luego aparece la pública flotante. La consolidada es a largo plazo, pero la flotante es a corto plazo. Y como es a corto plazo, tiene una finalidad bien determinada, tiene un motivo que la origina. ¿Y cuál es ese motivo que la origina? Generalmente los déficits de caja. Y su exigibilidad se produce en un espacio de tiempo muy reducido. Si bien la deuda flotante corresponde casi siempre a una parte de deuda interna, en ciertos casos puede originarte también una flotante externa. Situación que se produce con respecto a una deuda exterior que no alcanzó a colocarse y sobre la cual el Estado deudor haya podido recibir anticipos. ¿Qué dice otro autor? Otro autor dice, deuda pública flotante es la que el Tesoro del Estado contrae en breve tiempo. Y como es en breve tiempo, va a solucionar necesidades de momento. ¿Y cuáles son esas necesidades de momento? Son necesidades de caja, por gastos imprevistos o por retraso en los ingresos ordinarios. Esta clasificación en la actualidad carece de significado, porque hoy lo que se considera es que hay tres tipos como de plazos para la deuda. Hay deuda a largo plazo. Y cuando nosotros estamos hablando de deuda a largo plazo, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando aproximadamente en una deuda que va a tener hasta 30 años para pagarla. Luego nosotros pensamos en una deuda mediana. ¿Cómo medimos nosotros eso? Aquella deuda que va de 3 años a 10 años. No va a pasar de 10 años. Y la deuda corta es la que tiene un cortito plazo y estamos pensando en un año plazo. Esta es la clasificación que hoy por hoy es la más ajustada. A largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. A largo plazo, vuelvo a repetir, llega hasta 30 años. A mediano plazo va de 3 años a 10 años. Y en corto plazo es aquella de 1 año. La deuda pública también puede ser perpetua y redimible. ¿Cuándo es perpetua?
son las que el Estado asume con la sola obligación del pago de intereses, porque la deuda va a estar ahí toda la vida y lo que se va a pagar son intereses. En esa deuda no hay compromiso de reembolso o con reserva de reembolsar cuando se quiera. Lógicamente hay que analizar si esta deuda le conviene o no le conviene al Estado. Eso es importantísimo determinar si le conviene o no le conviene al Estado. Pero tiene su contrario. ¿Y cuál es su contrario? La deuda redimible. ¿Y cuál es la deuda redimible? Son aquellas en que el Estado se obliga al reembolso, al pago de intereses, con diferencia en los términos de duración y en los planes de amortización. La deuda redimible o reembolsable se distingue porque el Estado deudor contrae el compromiso de devolverla. ¿Cómo la va a devolver? Por parcialidades o a un término del periodo. ¿Qué es lo que va a devolver? El capital que recibió en préstamo de la deuda que es irredimible o perpetua, en el cual el Estado que recibe el capital no se obliga a devolverlo, sino que ¿a qué se obliga? A cancelar intereses, a cancelar intereses que han estipulado cuando se le dio el crédito público y que determina la deuda. En la deuda irredimible, el Estado toma sobre sí únicamente el peso que habrá significar el pago de los intereses de esta deuda. Por parte, los inversionistas reciben títulos representativos de la parte de la deuda que han adquirido, los que les dan derecho a percibir mientras sean sus propietarios los intereses correspondientes a sus títulos. Esta deuda irredimible no priva al inversionista de la posibilidad de recuperar su capital, ya que puede hacerlo enajenando estos títulos y obteniendo en ellos el capital representativo al valor en que logre venderlos. El Estado, a su vez, puede ir cancelando esta deuda. ¿Y cómo va a ir cancelando esta deuda? Si adquiere los títulos de su deuda perpetua. La deuda irredimible o perpetua es hoy por hoy la forma más avanzada de crédito. Y aunque no se ha generalizado como una expresión de crédito público, es probable que dada la dirección del constante acrecentamiento que lleva la deuda pública en los distintos países, ella vaya siendo una modalidad cada vez más usada en la deuda pública consolidada. ¿Qué otra deuda pública puede haber? Puede haber la deuda pública directa o indirecta. ¿Cuándo es directa? La deuda pública directa del Estado es aquella que puede ser interna o externa, que el Estado ha contratado, que afecta su patrimonio y que le debe servir a él para sus obras. Mientras que la deuda pública indirecta, siempre puede ser interna o externa, pero es la que contrae otros órganos públicos que forman parte del Estado. ¿Y cuáles son esos órganos públicos que son parte del Estado? Las municipalidades, las entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas, en donde el Estado tiene un interés social o económico y que éste garantiza su cumplimiento. Miren, ahora tenemos, por ejemplo, vamos a ver cuál va a ser el préstamo del Aerometro. Hay que estar pendientes para ¿cómo les dijera? Se me fue la palabra, como para documentar lo que estamos diciendo. ¿En qué sentido? En el sentido de que
el Estado le interesa, por un interés social y económico, garantizar el transporte, porque el transporte ya está siendo una pesadilla para todos los guatemaltecos. Salir a las 4 de la mañana de su casa no es una ventaja. Llegar a su destino en 2 horas y 2 horas y media tampoco es una ventaja. Todo servidor público desayuna en el carro. Eso tiene que arreglarse. De pasaje diario, doctora. Exactamente. Y le digo el desgaste emocional que esto tiene. Porque ya es demasiado el tiempo que se pasa en el tráfico. Pues nosotros no tenemos un buen transporte público. Y aunque el aerómetro va a ser una locura, si ustedes quieren, hay que comenzar por algo y hay que experimentarlo. Otros países lo tienen. Pero que hay que hacer un transporte público que sea funcional, hay que hacerlo. Porque si nosotros tuviéramos un buen metro, yo creo que nadie sacaría el carro. Porque no es fácil andar en este tráfico. Entonces al Estado le interesa, el Estado tiene un interés social de resolver el problema, lógicamente, del transporte. Estas deudas que son indirectas del Estado, teóricamente no lo afectan financieramente. ¿Por qué no lo afectan financieramente? Porque no gravitan como egresos dentro del presupuesto, ya que en el presupuesto corresponde a organismos o entidades que dentro de la vida del Estado gozan de una determinada autonomía financiera o económica, pero suelen obligar al Estado que las ha garantizado o servirlas. Sin embargo, las deudas públicas indirectas del Estado, tanto internas o externas, tienen desde el punto de vista de la economía nacional los mismos efectos de la deuda directa, ya que crean iguales problemas de transferencias de ingresos o de disminución de la renta nacional disponible para uso del Estado deudor. La deuda pública generada por el uso del crédito público y materializada jurídicamente en el empréstito. Cuando nosotros estamos hablando de empréstito, estamos hablando de un préstamo. Tiene decidida influencia sobre diversos aspectos de una economía nacional. ¿Cómo se representa la deuda pública? En primer lugar, la podemos representar con bonos. ¿Qué son los bonos? ¿Qué son los bonos? Permítanme un momentito. Solo voy a contestar aquí que me está. Bueno, entonces les decía que bonos son un instrumento legal de crédito mediante el cual se adquiere el compromiso de pagar una cantidad prefijada en una fecha concreta cuando se cumplan determinados requisitos. Esos son los bonos. Pero también se representa en documentos crediticios. ¿Cuáles son los documentos crediticios? Son aquellos documentos que firma un Estado para asegurar el pago de la deuda, en el cual el Estado deudor reconoce ante el ente privado, que puede ser también un ente particular, Estado u organismo internacional, la deuda. Ahora vamos a ver lo que son las discusiones sobre crédito público y deuda pública y su incidencia en la economía guatemalteca. ¿En dónde comenzamos a utilizarse crédito público? En Inglaterra se comenzó a utilizar. ¿Cuándo? A inicios de 1688. En la época en que comience a hacerse uso de ese crédito público,
la doctrina se pronuncia abiertamente en contra de este arbitrio financiero. ¿Por qué se pronunció en contra? Porque lo consideró una amenaza para el Estado y aseveró que causaría su ruina en el futuro. Pero como ustedes ya saben cómo suceden las cosas, a pesar de lo que se dijo, a pesar de los vaticinios y de las opiniones de los estados, fueron haciendo uso de este recurso. Así como dicen ustedes, les valió, no tomaron en cuenta opiniones pesimistas y con una necesidad de hacer frente a los crecientes gastos públicos, especialmente derivados de la guerra de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, ¿esto dónde se demostró? Esto se demostró en curvas gráficas. Esas curvas gráficas muestran el desarrollo e incremento de la deuda pública de los principales estados europeos, que señalaban un ascenso de casi vertical desde fines del siglo XVIII hasta el año de 1815. Pero estabilizarse entre este año y 1914 y volver a ascender después de este periodo nuevamente en forma vertical. Ese fue el ascenso vertical de este tipo de cuestiones. En Estados Unidos, la deuda federal comenzó por 65 millones de dólares. Eso fue en 1858. Luego de 269 millones en 1946. Y esto representaba en ese momento el 138.8% de su renta nacional. Hoy ya va casi por billones. Se ha aumentado la utilización de esta figura del crédito público. ¿Qué ha pasado en este siglo? ¿Cómo se ha podido ver el crédito público y la deuda pública? En el presente siglo, el uso del crédito público vuelve a experimentar un inmenso acrecentamiento. ¿Cuál fue su origen? ¿Qué lo ocasionó? La depresión mundial de la tercera década y la Segunda Guerra Mundial, tanto antes como después. Este inmenso acrecentamiento de la deuda pública que Estados Unidos, sin que se produjeran las catástrofes anunciadas por los teóricos del siglo XVIII y por algunos de épocas posteriores, ha conducido a una nueva visión sobre la deuda pública, dando origen a un estudio profundo de sus características económicas, de sus consecuencias sobre la economía nacional, sobre la población de un país o sobre distintos grupos económicos. ¿Y qué ha pasado en países como los nuestros? Porque nos fuimos a Europa. ¿Qué ha pasado en países como los nuestros? En donde el uso que se hace del crédito público es constante. Y esto lo que significa es endeudamiento de los estados. Nosotros hemos oído un par de préstamos que se han estado autorizando. ¿Y esto qué produce? Produce un endeudamiento grandísimo para los estados. Y lógicamente esto causa problemas fuertes en nuestra población. Bueno, aquí nos quedamos, pero háganme favor, pongan toda la cámara que quiero volver a tomar la foto que me están pidiendo si son tan amables. Pónganme todos ahí, yo también voy a quitar la cámara, ya estamos ahí. Ahora van a salir, van a ser artistas de cine ustedes. Ya vamos, ahí están por favor Francisco Leonel Gálvez y Ana Gabriela Morales.
Francisco Leonel Galvez. Estamos. Muchas gracias entonces. Pasen feliz noche, buen feriado, que Dios los cuide. Cuídense mucho. Feliz día al trabajador, doctora. Hola, licenciada, buenas noches. Un fuerte abrazo. Que Feliz Dios los noche, cuide. Adiós. Feliz noche. Igualmente, cuídense mucho, que Dios los cuide. Pasen feliz noche.